Sin Filtros llega a ustedes con el auspicio de... Con dientes grandes o muy pequeños, con frenos o con ventanitas, chuecos o un poco separados. Para las bocas reales, llegó la nueva Polar Multibeneficios. 5 beneficios en una sola pasta, con tecnología Power Fresh, que te da una sensación de frescura prolongada y protege la boca de toda tu familia. Nueva Polar Multibeneficios, probada en bocas de verdad. Saludos cordiales a quienes siguen la señal de Global Digital TV a través del Facebook y en nuestro canal de YouTube. Bienvenidos a una nueva entrega de Sin Filtros Express. Hoy con la necesidad de actualizar la información que se ha generado en los últimos días en torno a las investigaciones que se desarrollan en el país, puntualmente en el caso de los hermanos Salcedo. Agradezco la gentileza. Tenemos hoy al doctor Luigi García Cano, precisamente el defensor técnico de los hermanos Salcedo, a quien le damos la más cordial bienvenida aquí en Sin Filtros Express. Doctor, usted ha sostenido que su defendido tiene episodios de lucidez y confusión. Hoy la situación médica sigue siendo igual o se ha generado alguna novedad. ¿Esa confusión o lucidez significa que perdió la memoria o clínicamente qué quiso manifestar con esas aseveraciones que tengo entendido se sustentan con un informe presentado por la Casa de Salud en donde se encuentra asilado? Bienvenido, buenos días. Buenos días a todas las personas que nos observan por redes sociales. Efectivamente, su criterio tiene bastante objetividad y eso es lo importante en un medio de comunicación serio y responsable. Yo he dicho que Daniel Salcedo tiene episodios de confusión y de lucidez, y esos periodos, vuelvo y repito, son momentáneos porque de lo que se trata es que Daniel Salcedo recupere 100% su salud para que pueda rendir una versión. Los médicos, este no es un criterio de Luigi García, este es un criterio médico en torno a que tiene delirios, producto de que ha estado en la unidad de cuidados intensivos por tanto tiempo, pero esos episodios de lucidez y de confusión son efímeros, van a pasar en el momento en que siga recuperando su salud, y tengo entendido que máximo en 10, 15 días él podrá rendir su versión, en la que ahí sí proporcionará y colaborará con la Fiscalía General del Estado en todas las inquietudes, en las interrogantes que tenga la Fiscalía General del Estado en la búsqueda de la verdad para sancionar a los verdaderos responsables. Doctor, la actuación de esta defensa técnica, la teoría del caso de la defensa técnica es que se respete el estatus de inocencia. No es la figura de la cooperación eficaz, porque la figura de cooperación eficaz le corresponde al procesado, que se convierte en delator y como requisito básico tiene la aceptación del hecho fáctico, aceptarle el delito para que se le imponga una pena inferior. Doctor, entonces ¿a qué se refiere con colaboración? ¿Cuál es la colaboración o qué tipo de aspectos es lo que ustedes brindarán a la Fiscalía dentro de la investigación si no es una cooperación eficaz, que es muy distinto de acuerdo a la figura jurídica estipulada en el Código Orgánico Integral Penal? Así es, la figura jurídica de la cooperación eficaz, vuelvo y repito, es para el delator. La colaboración es cuando un procesado proporciona la información que está a su alcance, que conoce, información veraz, oportuna, no información sensacionalista de redes sociales, de tal forma que nosotros vamos a colaborar proporcionándole toda la información de las 11 empresas de Daniel Salcedo. Usted puede verificar que nosotros ante la Fiscalía General del Estado hemos aportado elementos de descargo. Esto me refiero al certificado del CERCOP y a los certificados que otorgan las instituciones públicas en torno a que la única empresa de Daniel Salcedo que ha contratado con el Estado es HDC Producciones, y esos contratos son de comunicación efectivamente con la Contraloría General del Estado, con la Gobernación de la provincia del Guayas. No hay una sola empresa de Daniel Salcedo que haya contratado insumos médicos ni antes ni durante la pandemia. Doctor, ese contrato al cual usted hace referencia, incluso la Contraloría determinó anomalías, el de hace 7 años, en referencia a lo que usted manifestaba. ¿Usted conocía justamente de esos contratos que ha sostenido con el Estado su hoy defendido? Efectivamente, lo que hubo fue un informe preliminar de Contraloría del Estado
que no llegó a judicializarse, de tal forma que lo que se investiga hoy por hoy es el tipo penal de peculado, es decir, distraer fondos, recursos públicos del Estado en beneficio propio o de terceros. Daniel Salcedo no es funcionario público, Daniel Salcedo no es contratista del Estado en los temas de insumos médicos, de tal forma que esa acusación de la Fiscalía se diluye por sí sola con la documentación que estamos aportando. El tema de Daniel Salcedo es un tema eminentemente mediático, con un matiz muy caracterizado en el tema político, de tal forma que nosotros nos defendemos desde la defensa técnica. Vuelvo y repito, hay que respetar el estado de inocencia de las personas. Lamentablemente en este país, las redes sociales, hoy por hoy, las personas revestidas de poder con el pulgar destruyen honras a través de las redes sociales y sentencian inocentes y liberan delincuentes. Doctor, entendemos claramente lo que nos acaba de manifestar, garantizamos el respeto del estado de inocencia y presunción de inocencia de su hoy defendido, tal como lo estipula el artículo 5, numeral 4 del COI, como lo dice la misma Constitución de la República en el artículo 76, numeral 7, letra M, así como los tratados internacionales suscritos en el Ecuador. Pero hay quienes aseveran que hoy, con el tema médico de su defendido y las aseveraciones que usted ha manifestado, se buscaría declararlo inimputable. ¿Cómo desvirtuar esa situación en medio de que su defendido hoy tiene una prisión preventiva en medio de esta investigación? A ver, nosotros no estamos ejerciendo la defensa bajo la figura de la inimputabilidad, porque para que exista la figura de la inimputabilidad tiene que haber actuado sin voluntad y conciencia, sin conocimiento de la conducta dolosa que cometió, de tal forma que nosotros no estamos manejando la teoría de que tiene trastorno mental y que las personas con trastorno mental deben de estar en centros hospitalarios para tratar esas dolencias y no en las cárceles, y también se vuelven inimputables. Nosotros manejamos la teoría del estatus de inocencia. Nunca he dicho que ha perdido la memoria Daniel Salcedo ni que está loco. Lo único que se ha dicho que tiene son episodios de lucidez y confusión que hoy por hoy no le permiten, no está en condiciones de rendir una versión. Daniel Salcedo se va a defender, va a ejercer ese legítimo derecho a la defensa a través de la versión que de una u otra forma es un mecanismo de defensa a favor del procesado, y lo vamos a hacer en los próximos días, cuando los médicos le den el alta médica y esté en condiciones de proporcionarle la información que Fiscalía requiera. Doctor, pero ¿cuándo empeoró entonces la situación médica de su defendido? Porque incluso usted la misma semana anterior había manifestado en una entrevista que efectivamente se iban a colaborar con la justicia en medio de esta investigación, pero horas más tarde manifestó que su defendido no había podido ni siquiera dar la versión por su estado de salud. Yo he dicho que va a colaborar y ratifico en que vamos a seguir colaborando. No colaborar es acogerse al derecho al silencio. No colaborar es no presentar la documentación que respalda ese estatus de inocencia. La Fiscalía General del Estado tiene que destruir el estado de inocencia de Daniel Salcedo. La carga de la prueba radica en quien la firma. Nosotros, igual, independientemente de ese principio constitucional, estamos aportando elementos de descargo. Debe la Fiscalía actuar con absoluta objetividad, extendiendo esa investigación no solo a las circunstancias de cargo, sino también a las que sirven de descargo a favor del procesado, artículo 5, numeral 21 del COIP, de tal forma que esa objetividad le debe permitir a la Fiscalía investigar y también pedir medidas cautelares a los funcionarios públicos, a los miembros del CERCOP y a los funcionarios de los diferentes hospitales del país donde existió la trama de la corrupción. No se olvide que en todo proceso, licitación, existen unas bases que son elaboradas por los funcionarios públicos y el precio referencial también es elaborado por los funcionarios públicos, de tal forma que la corrupción no es solo de los empresarios que de una u otra forma han vendido mascarillas o insumos médicos con sobreprecio, sino de los funcionarios que son los encargados de dichos procesos de contratación pública. ¿Por qué no los funcionarios públicos del CERCOP? Y que investiguen a la compañía Silverti, que es la compañía que ha realizado contratos de insumos médicos con el Estado, y que los accionistas son los señores Sandra y Edwin Ortega Romo. Es decir, familiares de la ministra de Gobierno María Paula Romo, doctor García.
no sé si son familiares, por eso hemos llamado a que rinda una versión la asambleísta Cristina Reyes para que le explique al país de dónde sacó la información, la fuente de que la ministra del Interior era quien repartía los hospitales, porque sería importante que también se nos diga por parte de la ministra del Interior o de gobierno si en algún momento le repartió algún hospital al señor Daniel Salcedo. Hay que transparentar la corrupción en torno a la contratación pública en los hospitales, pero no valiéndose de un chivo expiatorio. Vuelvo y repito, Daniel Salcedo no es funcionario público, no ha contratado con el Estado. Doctor, es decir que en medio de esta investigación y por medio de los aportes que ustedes puedan efectuar, vamos a conocer quiénes están detrás de la compra de insumos médicos en medio de la pandemia con sobreprecio y esta investigación en referencia a peculado. Es lo que logro entender, porque también lo había afirmado con quien ejerce en la defensa conjunta del señor Daniel Salcedo, la abogada Luz María Pico, en versiones anteriores. Así es, nosotros vamos a llegar hasta el fondo de la investigación. Si la Fiscalía no investiga porque hay justicia selectiva en el país, nosotros le vamos a requerir que efectivamente solicite información a las instituciones del Estado. Informes ejecutivos ampliados de la UAFE, del Servicio de Rentas Internas, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y vuelvo y repito, ¿por qué no? La versión de la asambleísta Cristina Reyes, que ya solicitamos, y de la propia ministra de Gobierno. Doctor, son dos procesos distintos. Por ahora, bueno, ayer se sumó un tercero en contra de su defendido. Tenemos el tema de la prisión preventiva y la prohibición de salida del país que determinó la jueza Caicedo el 19 de junio por el presunto fraude procesal, tomando en consideración lo sucedido en cuanto a la avioneta siniestrada. Por otro lado, tenemos el presunto delito de peculado, la investigación que ya se encuentra en marcha. Y ayer ha presentado una nueva denuncia, en este caso su entrenador personal del gimnasio, Abraham Muñoz. ¿Cómo se encuentran cada una de estas causas y qué tipo de estrategias o pruebas de descargo son las que van a ir aportando en cada una de las investigaciones, tomando en cuenta que incluso un habeas corpus que ustedes habían presentado no fue autorizado? Mire, los tipos penales son peculado, artículo 278 del COIP. Se refiere a los servidores públicos que abusen, apropian, distraigan o dispongan dineros de personas particulares o de fondos públicos, de tal forma que esos tipos penales, el verbo rector no se enmarca dentro de la actuación o la conducta de Daniel Salcedo. El otro tipo penal es el fraude procesal, artículo 272, pero el elemento constitutivo de ese tipo penal es que la persona, con el fin de inducir engaño al juez dentro de un proceso penal o durante o antes de dicho proceso, pueda inducir engaño a la autoridad. No entiendo en qué momento Daniel Salcedo, al tratar de evadir una orden de prisión preventiva, cometa fraude procesal, porque de lo contrario estaríamos escuchando por fraude procesal al expresidente Rafael Correa, a todos los miembros de dicho gabinete que se encuentran en México. El ánimo de salir del país para evitar ser aprendido es una necesidad de la persona para defenderse con libertad absoluta, más aún cuando considera que la medida cautelar de prisión preventiva, que es de última ratio, es excesiva, es exagerada y hasta cierto modo inconstitucional. Esos tipos penales son muy difíciles de probar por parte de la Fiscalía. Es por eso que la Fiscalía hoy por hoy recurre a una indagación previa donde presuntamente Daniel Salcedo también ha participado en un tipo penal de asociación ilícita. ¿Dónde está el ánimo para delinquir? Ahí se encuentran siendo investigadas la señora Carolina Jaume, Flor María Palomeque, Emilio Pinargote, personas vinculadas al mundo de la farándula en el Ecuador. Yo veo que la Fiscalía cada día trata de una u otra forma de iniciar nuevas investigaciones y nuevos procesos penales. ¿Podrán iniciar algún tipo de, la pregunta es, ¿podrán iniciar algún tipo de juicio penal por el carnet de discapacitado de Daniel Salcedo? ¿Habrá falsificación de documento público? No. ¿Habrá uso doloso de documento público? Tampoco. En el hipotético caso, tendría que existir alguna figura de, por decirle, de falsedad ideológica, pero no esos tipos penales. Doctor, es decir, hoy no le preocupa el tema de la emisión de ese carnet de discapacidad de su defendido, y no quiero ser suspicaz,
pero Daniel Salcedo y su amigo César Rodríguez, implicados en estos casos de corrupción en hospitales públicos, tienen algo más en común. Registran la misma discapacidad y obtuvieron ese documento con el mismo funcionario y en el mismo día. Es otro frente al que ustedes deben responder. ¿Hoy le preocupa eso? Mire, gracias a Dios porque encontraron un carnet de discapacitado de Daniel Salcedo. Hoy conocemos que magistrados, que asambleístas, que periodistas, que muchas personas, servidores públicos, poseen carnet de discapacidad y que han importado vehículos. Esto es un escándalo a nivel nacional. Yo respondo por Daniel Salcedo. He solicitado a la Fiscalía que se le practiquen las pericias médicas a fin de determinar si tiene o no dicha discapacidad. Vuelvo y repito, el carnet no es un documento falso, porque es legítimo. Tampoco es uso doloso de documento falso. En el peor de los casos existiría falsedad ideológica. Doctor, su defendido sí importó vehículos con ese carro. La dolencia médica. Con ese carnet sí importó vehículos. Ahí vemos un Toyota en imágenes. ¿Le pertenece a Daniel Salcedo, doctor? Bueno, si los documentos dicen que importó un vehículo, es real. Nosotros actuamos en base a la documentación que tenemos en nuestro poder. Mire, hay contradicciones graves. Ayer, en esta semana salió el señor Lara, el piloto de la avioneta, y dijo que lo habían secuestrado. Solo falta que la Fiscalía, en un hecho insólito, le dé credibilidad a una versión de esa naturaleza de un piloto de una aeronave y proceda a iniciar una investigación por su presunto delito de secuestro. De tal forma que a nosotros nos tiene sin cuidado el hecho de que inicien instrucciones fiscales, indagaciones previas, instrucciones fiscales en contra de Daniel Salcedo sin fundamentos, sin argumentos técnicos. Nosotros nos defenderemos en cada uno de los procesos a fin de acreditar esa inocencia, pese a que la inocencia no se demuestra porque es una garantía constitucional. Totalmente, lo entendemos bajo ese criterio y es un principio del derecho universal. Doctor, también ha causado revuelo en redes sociales mediante fotografías y video de la vida privada de Daniel Salcedo y cómo disfrutaba en cuanto a lujos y viajes. ¿Sabe usted cómo costeaba esos viajes o la vida que se daba y las propiedades que ha adquirido a lo largo de sus años, a sus 31 años y siendo un ingeniero en sistemas y telecomunicaciones? ¿Tiene cómo justificar eso? Nosotros tenemos cada una de la documentación que justifica el patrimonio de Daniel Salcedo. Si no lo tuviéramos, estaríamos ante un enriquecimiento privado no justificado. Pregúntele usted a la Fiscalía si ha iniciado una indagación previa por enriquecimiento privado no justificado. No la ha iniciado. ¿Por qué? Porque tenemos cada uno de los respaldos de los créditos bancarios y de los contratos que ha suscrito con personas particulares, no con hospitales públicos. Vuelvo y repito, la Fiscalía debe actuar con objetividad y llegar al fondo del tema, que es quién repartió los hospitales, a quién le repartió los hospitales y quiénes fueron los que se beneficiaron con esos contratos con sobreprecio. Doctor, el hermano de Daniel Salcedo, Noé Salcedo, que también es su defendido, le encontraron una credencial con el nombre de Abraham Muñoz, pero con la foto de Daniel Salcedo. ¿Cómo va a justificar aquello? Esa fue la billetera que se le entregó a Noé Salcedo en el hospital de Tumbes y ahí estaba la credencial de efectivamente el señor Abraham Muñoz. Ese tema, bueno, tendremos que defenderlo en la Fiscalía. Y si hay alguna responsabilidad por el uso de ese documento que lo hizo con el ánimo de una u otra forma de evadir una boleta, una prisión preventiva que la considerábamos inconstitucional, desproporcionada, excesiva, lógicamente lo haremos ante el órgano de la justicia, pero aceptar los tipos penales de peculado o de fraude procesal suena descabellado. Doctor, hoy ¿cómo está su relación con la familia Bucaram? Porque recordemos que usted fue defensor en algunos procesos el abogado Abdalá Bucaram Ortiz. También lo vimos muy de cerca con Abdalá Bucaram Pule, incluso fue candidato a asambleísta alterno, llegó a ese curul de la asamblea por el partido FE. ¿Hoy esa cercanía se mantiene? Mire, lamentablemente en el país se destruyen honras a través de redes sociales. Vuelvo y repito, hay muchas personas que son valientes,
y se escudan en troll, o con el dedo pulgar es facilito enviar un mensaje por Twitter o por alguna de las redes sociales para destruir honras. Hay que respetar a los profesionales del derecho. Nosotros estudiamos jurisprudencia para ser leales y consecuentes, muy éticos con nuestros clientes. A mí el linchamiento mediático de redes sociales, le juro, lo que no me destruye me hace más grande. De tal forma que yo no desconozco la relación que tuve con la familia Bucaram, porque indudablemente hoy por hoy, si no lo sabía usted o no lo sabían algunas personas, hoy por hoy soy asambleísta alterno de María Mercedes Cuesta. Sí, son hechos públicos. Y también es incluso un hecho público cuando fue candidato. Lo entrevisté como estuvo con el candidato. Es un hecho público que yo me desvinculé del partido Fuerza Ecuador, al cual nunca fui afiliado. Nunca he sido afiliado al PRE, nunca he sido afiliado a ningún movimiento, partido político, y hoy por hoy tengo mi movimiento propio que se llama Ciudadano. Es un movimiento de reactivación provincial con el cual aspiro ser candidato asambleísta en las próximas elecciones por la provincia de Manabí. La verdad no se la puede desconocer. Luigi García no es un abogado improvisado, soy abogado de casos emblemáticos. Hoy día puedo estar defendiendo a Lenín Moreno y mañana puedo ejercer la defensa de Rafael Correa o de cualquier ciudadano del país que crea en mi capacidad, nada más. Doctor, lo entendemos perfectamente porque sabemos cuando jura usted el hecho de ser abogado, bajo qué lineamientos lo hace y también un código del abogado o un decálogo del abogado. Desde lo profesional sabemos que está en lo correcto. Para terminar, desde lo ético y moral, ¿se siente bien defendiendo a quien hoy acusan que ha perjudicado de manera directa al Estado y que lo ha hecho en medio de una pandemia? Simplemente a manera de entender mejor la situación. Mire, yo soy un ser humano y soy un profesional. Mi ética y mi lealtad procesal me exigen que defienda los intereses de mi defendido. Si la Administración de Justicia mañana prueba de que él es responsable de alguno de los tipos penales, nosotros aceptaremos las decisiones de la justicia ecuatoriana, pero no vamos a permitir que las redes sociales sentencien inocentes. Hay que respetar el órgano jurídico legalmente constituido y los abogados estamos para ser éticos, para ser leales con el cliente y litigar de buena fe con lealtad procesal con la Fiscalía, y así lo estamos haciendo. Doctor, la última y de antemano agradeciendo su gentileza. Está en su vehículo en los exteriores del hospital en donde se encuentra Daniel Salcedo. Hoy buscó tener un contacto con él. ¿Ha cambiado en algo la situación? La situación de Daniel Salcedo todavía es crítica y será crítica mientras permanezca en la unidad de cuidados intensivos, UCI. Él todavía está en un proceso de recuperación. Yo, sin ser médico, presumo que Daniel Salcedo, al cabo de unos 10, 15 días, estará en un mejor estado de salud y eso ya le permitirá rendir una versión. Nadie ha dicho que ha perdido la memoria. Vuelvo y repito, episodios de lucidez y confusión que no le permiten a él rendir una versión. Doctor García Cano, muy gentil. Era oportuno recoger sus criterios. Un abrazo a la distancia. Siempre a las órdenes para absolver todo tipo de respuestas que necesiten los medios de comunicación serios, objetivos y responsables para orientar bien a la ciudadanía. Ese ha sido nuestro objetivo justamente de este contacto. Gracias al doctor Luigi García Cano, defensor técnico de Daniel Salcedo, en referencia a la actualización del estado de salud y también cómo marchan las investigaciones en contra de su defendido. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, dar like y seguir la información que generamos a través de nuestra página de Facebook. Somos Global Digital TV con el trabajo magnífico de Juve Producciones. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. Continúen revisando la información que generamos a través de Global Digital TV. Cordiales saludos, buenos días. Sin Filtros llegó a ustedes con el auspicio de... Para probar la nueva Polar Multibeneficios, le pedimos a un grupo de personas como tú que la usara por 5 días. La verdad, me fue súper bien. La boca se siente más limpia, fresca, como si estuviera todo el día comiendo una menta. Me cepillé esta mañana y todavía siento frescura en la boca. Lo que más me gustó
el sabor. Sí, definitivamente la recomiendo. Cámbiate tú también a la nueva Polar Multibeneficios, con tecnología Power Fresh, que te da una sensación de frescura prolongada, probada en bocas de verdad.